No existe prestación de servicios en la naturaleza. En la naturaleza no hay recursos. La gente habla de recursos. La naturaleza no es un recurso. La gente habla del ciclo del agua. No existe el ciclo del agua. La gente todavía habla de Darwin. Estas instituciones están totalmente fuera de estar desinformadas, están desactualizadas. Lo mejor que le puede suceder a Bacalar es que dejen quieto a Bacalar. En vez de preguntar qué tipo de turistas queremos, tenemos que preguntarnos qué hacemos aquí. Queremos atragantarnos y tragarnos todo. Queremos, entre comillas, con el discurso de la eco, es continuar eco-jodiendo. Así sencillo, ¿no? Estos no son climas para hacer agricultura. Aquí Bacalar no es para hacer agricultura. Esto no es clima para agricultura. Esto no es suelo para agricultura. Esto no es para aplicar tecnologías aquí. Aquí es para aprender sobre cómo comportarnos que es diferente. Continuamos con la necedad de querer atragantarnos con todo. Qué interesante lo que Sheila colocó, el negocio de la competición. Lo importante no es ser el primero ni ser campeón. Lo importante es que los demás lleguen y lleguen muy bien. Lo importante no es ganar, lo importante es llegar y haber sabido llegar muy bien. Lo importante es llegar, pero con calidad. A veces es campeón sin calidad. Estamos como inquilinos en esta tierra. La gente dice, la tierra lo agradece. La tierra lo agradece. La tierra no tiene nada que agradecer de nosotros. Se habla de agua dulce. No existe agua dulce. Todo el agua es del mar. Toda. No hay agua dulce. Y lo más extraño, hablamos del planeta agua y ni siquiera sabemos de dónde se origina el agua en el planeta. Llevamos la memoria y la historia en el cuerpo y no sabemos quién originó el agua en nuestro cuerpo. Hablamos de recursos, hablamos de comida, pero no conocemos las mínimas reglas de lo que es la vida. Entonces, eso es preocupante. Y es preocupante porque hay una erosión profunda del conocimiento. Hoy el éxito es ser empresario y los estudiantes ser cada vez más especializados en nada. Las universidades forman hoy simplemente mano de obra especializada para empresarios que quieren esa mano de obra especializada. Hoy difícilmente un estudiante lee un clásico. Los clásicos no son para leerlos, los clásicos son para disfrutarlos. Estamos en una universidad totalmente inculta. Los que se dicen ser nuestros profesores son unos analfabetos. No leen. Últimamente me he dedicado en las universidades, en los lugares donde voy, a preguntarle a los profesores qué libros leen. Da una vergüenza enorme. Entonces, me pregunto, ¿qué podrá aprender un joven frente a un inculto? ¿Qué podrá aprender? ¿Qué podrá enseñarle?
La libertad está coartada. La utopía no existe. La agudeza por despertar la curiosidad no hay. No hay espacio y no hay tiempo para permitir la curiosidad en la utopía. No hay. El estudiante que pretenda superar al mediocre profesor no pasa el semestre. Estamos humillados totalmente por la ignorancia. Hay que reconstruir el saber. No es de las paredes totalmente exóticas. Me impresionó cuando yo vi esta mole de cemento de frente. Esto no tiene que ver nada. Por aquí lo pasó tal vez un constructor, entre comillas, sin desmeritar a nadie. Parece que por aquí pasó un arquitecto que de paisaje, de climas no conoce nada. Nos encerramos para colocar aire acondicionados, pero hablamos desde la Universidad de la Ecosostenibilidad, si la propia universidad, la propia construcción no es sostenible. Construimos cosas pomposas, el superior y los inferiores. Hablamos de que tenemos que ser interrelacionados. ¿Cómo vamos a tener relaciones si copiamos el poder? El yo acá y ustedes allá. El yo acá y la tierra allá. Es la misma copia. Se habla de reinos, animal y vegetal. No existe reino. Son un invento de los ingleses. Igual que Darwin fue un gran invento. Fue un boy scout que le financiaron 5 años para viajar y divertirse. Lo aturdió el Cámbrico, la explosión de las flores. No fue capaz con ella. Qué vida abominable, decía Darwin cuando vio la diversificación de las flores. Hablar y describir a partir del elaborado por las flores es fácil. Con un barco lleno de un montón de gente que escribe por mí, pues escribo fácil. Darwin, para haber podido escribir todo lo que escribió, necesitaría de por lo menos 100 personas escribiendo para él, que lo hizo. A Darwin le escribieron muchos trabajos. Él no fue capaz de escribir todo lo que fue publicado. Sin embargo, cuando uno entra en la fantasía del Museo de Historia en Londres, lo primero que ve es a Darwin a la entrada. O sea, nos mentimos con imágenes estatuas. Nos hace falta sincerarnos. Solamente es capaz de sincerarse aquel que siente las alas de la libertad volando junto con el espíritu y el alma. No puedes ser sincero si tu libertad depende de otros. Se firman protocolos, ¿no? Los compromisos no se deberían de firmar. Firman compromisos de medio ambiente, de cosas y todo. Sean más profundos. Firmen compromisos internos de vida. Sincérense. Cuando yo tengo que firmar frente al otro, es porque no confío en verle la cara al otro. Es la negación de la escritura. Vale la pena leer el librito del siglo I de San Vito, recuperado por el Fondo Económico y Cultura, escrito por Iván Ilich y Didas Caricón. Vale la pena leer los 2 tomos de él, la desescolarización, Nemesis médica, Ecotecnias. Tuvo la posibilidad de fundar un buen movimiento en México y dejar raíces. Hay que leer clásicos. Es la tercera vez que estoy leyendo 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Lo único que yo les digo es que cuando uno lee un libro más de una vez, nunca vuelve a ser el mismo, tanto el libro como uno. Volviendo a releer las 26.000 palabras que componen el Quijote,
El Quijote lo compone 26.000 palabras. Es bello cuando uno relee las cosas y comienza a entender con el tiempo otras posibilidades. Y es tan bello darse uno cuenta que los libros no envejecen. Es tan bello que los libros te renuevan el pensamiento, te recargan la sabiduría y te dan otra posibilidad. No hay cosa más bella y fantástica que manosear, acostarse, leer, reflexionar con un libro. Es bello. Las bibliotecas deberían de ser graneros que surtan alimento como sabiduría como alimento. Tecnología, no se preocupe con eso, porque la tecnología es totalmente descartable. La tecnología es una ilusión. Aquí un joven hablaba de que producir super máquinas para acelerar y reciclar más. No, hay que parar y mermar la velocidad de consumo. Cuando tú hablas de reciclar, estás legitimando esta sociedad sucia de consumo. Hay que divorciarse con los bancos. Hay que mermar la velocidad de consumo. Hay que descubrir que bajo el cemento puede estar tu alimento. Hay que volver a conquistar algo bello. Me alegra que hayan jóvenes, porque en ellos hay la esperanza. No de construir algo mejor, pero hay la esperanza de la rebeldía. Felicidades a ustedes, a jóvenes, y estoy en esa rebeldía todos los días. Me encanta la rebeldía. Fantástico. No coloquen las manos adelante, metan las piernas que tienen más fuerzas para empujar y construir un camino totalmente diferente. Crean en ustedes, construyanlo en ustedes, con pensamiento propio, no prestado. ¿Y cómo se construye pensamiento propio? No dentro de las universidades. Estas son gallolas, son jaulas. Estas instituciones y sus paredes apestan y la propia humedad carcome la propia arquitectura. Ni siquiera saben lo que es una cimentación de piedra para que no exista las sales penetrando en que se come el cemento. Es raro estas construcciones. No conocen el concepto de la no capilaridad de la piedra sentada, pero dominan el tabique y el ladrillo, porque hay que consumir aislantes contra la humedad, pero jamás resolver la causa de la humedad. Así estamos. Andamos con curas por falta de conocimiento. Hay que abogar cada vez más por rescatar aquello que nos hace libres. El conocimiento. Conocimiento fundado en el saber. Sin sabiduría no hay la posibilidad de construir el conocimiento. Vean en los clásicos de Platón, cuando él decía, no se nace sabio, la sabiduría es una conquista. No se nace campesino, no se hace curso de campesino, se nace en un medio campesino. Esa era una de las, en una entrevista me preguntaban, ¿cuál es el correo más difícil que me ha tocado responder? Y es una pregunta que me hacían por el correo, donde un joven me decía, ¿dónde hago un curso para ser campesino? Y era bien interesante eso, ¿no? ¿Dónde hago un curso para ser campesino? De modo que en ese mundo ando, fortaleciendo cada vez más las posibilidades de conquistar una libertad y la posibilidad de estimular cada vez más la rebeldía. 3 cucharaditas al día, desayuno, almuerzo y comida. Necesitamos una juventud rebelde, propia, autónoma, pero con conocimientos y sabiduría en construcción. De lo contrario, vendrán siempre a las actividades buscando cada vez más recetas. Y cuanto más recetas me piden, más las invento. Hay gente que me pide recetas y inmediatamente digo, hay una posibilidad de esto y esto y esto.
La agricultura orgánica no es un aglomerado de recetas. Tecnología descartable, así como nosotros lo somos. La especie humana fue invitada a participar de la danza de la vida, se ha comportado mal. La sexta extinción será inexorable. La sexta extinción es real. Hablaba el señor rector de los arrecifes. Más del 58% de los arrecifes ya están totalmente irrecuperables. El mar ha duplicado su acidez. Las aguas están más carbonatas, se libera más carbono. Otra gran diarrea cerebral de los científicos, calentamiento global. La Tierra tiene la capacidad de sanar el calentamiento sin la especie humana. Tenemos que ser conscientes que una transformación y una evolución lo hace la propia Tierra a su propia velocidad. Lo más barato para eliminar el calentamiento global es dejar la Tierra en paz y permitirle que ella cubra con piel y a su propia velocidad, a su propio ritmo, reconquiste la micro hasta la macro vida. Cuando nosotros nos retiremos con nuestros malos comportamientos, la Tierra tiene sus propios ritmos, no los ritmos que nosotros como necios queremos imponer. Nosotros somos necios, una necedad enorme. Necesitamos justificar cosas para vender tecnología. Entonces ya hay las máquinas para descalentar la ciudad. Entonces los noruegos te quieren vender y los suecos te quieren vender máquinas para consumir el CO2. O sea, se reúnen en las grandes conferencias para venderte aparentes soluciones. Que el carro eléctrico, esa no es la solución, el consumo continúa. La solución está en la interioridad del ser, de la conciencia interna. El resto es discurso. Una familia, 6 familias, fácilmente con 2.000 metros cuadrados bien ubicados, son suficientes 2.000 metros cuadrados para 6 familias sobrevivir. Una pregunta: ¿cuánto comemos en un año? ¿Cuánto comemos en un año? Hablamos de hambre, hablamos de comida y ni siquiera sabemos cuánto hartamos en un año. Pero queremos producir, queremos esto y hablamos un discurso prestado. Me doy cuenta cuál es mi necesidad básica en un año. ¿Cuánto yo me como en un año? Ni eso somos capaces. ¿Cuánto cagamos en un año? ¿Cuánto de mierda producimos en un año? ¿Cuánto reciclamos de mierda? ¿Cuánto de todo lo que es mierda es agua? Pero queremos hablar de protección ambiental y ni siquiera sabemos nuestros comportamientos y ni siquiera conocemos nuestro ambiente. No conozco nuestro ambiente interno. No conocemos nuestras correlaciones. La gente quiere soluciones de forma inmediata para ganar más. El problema no es ganar. Eso es una consecuencia de. Podemos ganar, podemos empatar, podemos donarnos. Una bella palabra en la inauguración hizo la joven cuando abrió. Y es algo que hay que volver a rescatar porque estamos huérfanos de eso. Gratitud.
gratitud. No tenemos gratitud con la vida. Nada. No hay gratitud con el conocimiento, con la sabiduría. No hay gratitud. Y no hay actitud de servir. No hay más el servicio, la solidaridad, la gratitud. Ya no hay el saludo. Tenemos miedo de vernos a la cara. Ya no nos saludamos. Porque el ser ya no es ser. Es objeto. Los objetos se tienen miedo. La gente ya no quiere ser, prefiere hacer para tener, y el tener no lo defines tú, sino que lo define una sociedad impositiva de mercado. Estamos cada vez más atrás de un mercado. Todo es un mercado. Nos damos cuenta que independiente de la especie humana en el planeta, la vida continuará. Y la vida continuará al ritmo no de la velocidad humana. El tiempo del humano es descartable. La vida pertenece a una cosa bella y fantástica. A la escala geológica. Agricultura es escala geológica. Y cuando hablamos de escala geológica, aquí no es para hacer agricultura. Bacalar es para contemplarlo. Y para contemplarlo no necesita el cemento. Para contemplarlo no necesita el turismo. Para contemplar es compartir indistintamente, sin fronteras. La contemplación es universal. La contemplación no es selectiva. La contemplación no está en el mercado. Se te borra y se te quita y se te secuestra la posibilidad de contemplar. Se te encierra en una ciudad. Se te ahoga. Se te maltrata para que vengas a consumir, entre comillas, ambiente en Bacalar por una semana. Mi desgracia en la ciudad se transforma en la ganancia del otro. La desgracia en el mercado. Las ciudades son inviables. Son absurdas. Lo único que una ciudad produce son problemas. Hablan de aldeas autosostenibles, paja. En biología no existe la autosostenibilidad. Eso es paja. La autosostenibilidad es un estado único, no existe, es negar la evolución. Todos los sistemas son interdependientes, energéticamente todos son abiertos. Hay las conexiones. Y por mínimo que sea el punto de conexión, es infinito. Pertenece a la incertidumbre. Es eso es bello. La agricultura orgánica es navegar en ese mundo. En un mundo de la incertidumbre. En estos días estaba intentando hacer factoriales. ¿Qué es un factorial? Es la cantidad de números infinitos que existe entre uno y el otro en el espacio. Imagínense los números que pueden caber entre el 1 y el 2. Eso es un factorial. Es tratar de calcular los números que caben entre el 1 y el 2. ¿Y a dónde yo quería llegar? Intentar encontrar los números que caben entre el 1 y el 100.
Imposible. ¿Y por qué yo quería y por qué escogí el 100? Porque las relaciones de reproducción de los vegetales es una relación de un factorial de 1 para 100. ¿Por qué? Porque en un suelo pueden existir las posibilidades de los 100 elementos de la tabla periódica. Y si tengo la posibilidad de encontrar 100 elementos de la tabla periódica en un suelo, esas son las posibilidades de las combinaciones de la nutrición de una planta. Son infinitas. Tratar de entender la nutrición de una planta es como tratar de entender o tratar de definir qué es la vida. Decía la bella Lee Margulis, cuando se le preguntaba qué es la vida, y ella decía, es algo que desafía cualquier definición. Esa fue su conferencia más corta y preparada durante 6 meses en agenda. Su conferencia más corta que dio fue para definir la vida. Dijo su conferencia en menos de 1 minuto y se fue. La invitaron para, en una conferencia, definir qué es la vida. Y cuando se le preguntó qué sabía, ella sabiamente respondió, es una cosa que desafía cualquier definición. Muchas gracias, hasta luego. Lo corto es bastante elocuente. Un clásico de la economía y del medio ambiente. Lo pequeño es hermoso, de Schumacher. Es un clásico tanto de la economía como de la literatura. Invitados e invitadas a leerlo. Durante la llamada pandemia, me dediqué a entender la fotosíntesis. Y estoy en ese proceso de hacer una cartilla de la fotosíntesis para niños y para agrónomos también. Así será el título. La fotosíntesis para niños y para agrónomos también. Porque los que menos entienden de fotosíntesis son los agrónomos. Ellos entienden de producto. Ellos entienden de números, no de sensibilidad. La gente no cosecha aguacates, cosecha números. La gente no cosecha tomates, cosecha cajas. La gente no cosecha arándanos, cosecha kilos. No se dan cuenta que la expresión de cada planta obedece a una individualidad biológica. Si hay un árbol que produce tanto, queremos hacer el esfuerzo para que los demás se aproximen a ese que produce más. Ahí el grave error. Y ese grave error fue traducido dentro de los economistas como la productividad. Y la productividad en la naturaleza no existe. La productividad es un invento humano. En la naturaleza nadie hace un sobreesfuerzo. En la naturaleza no hay la cosecha. En la naturaleza no hay quien lleve. Por esas posibilidades es que queremos dar inicio a este curso de agricultura orgánica. Vamos a intentar de hacer las prácticas hoy a partir de tarde ya. Vamos a elaborar, dependiendo de los materiales y de la calidad de los materiales, se pueden elaborar diferentes tipos de ejercicios. Estos ejercicios, con sus aplicaciones, sus correcciones, sus éxitos, son simplemente tecnologías que, de acuerdo a las condiciones de cada lugar, las pueden adaptar, mejorar, ajustar o descartar. Lo importante de todos estos ejercicios que hacemos
es la posibilidad del entendimiento. El problema no es la tecnología, es con qué capacidad instalada soy capaz de escribir, descifrar, decodificar la tecnología. El problema no es la tecnología. La pregunta es, ¿estoy habilitado para decodificar la tecnología? Yo le diría que es difícil de responder. Yo recibo más o menos unos 120 a 130 correos por día. Y la gente lo que más pregunta es sobre tecnologías y preparados. Y qué interesante, ¿no? O sea, soy como una cajita, ¿no? Donde tengo una bola de cristal y de ahí emano respuestas. Les puedo responder cualquier pendejada e inmediatamente se hilan por esa pendejada que le digo. No hay nada sin la tecnología. A veces en algunas respuestas quito una letra y el tipo me reenvía el correo diciendo que qué quiero decir con esa palabra. Le digo, perdón, le faltaba una A. Si coloco una A, yo creo que ahora consigues leer, ¿no? Las personas no son capaces más de armar frases en palabras. ¿Quién tengo del otro lado? Vengo haciendo año a año el resumen de los libros que leo por año. Ahora en este último semestre les hice un resumen de los últimos 12 libros que leí. Y hay un pequeño video que hicimos llamado Una carretada de libros. Y hay una joven que me escribe y me dice, ¿será que me puede hacer el favor de sacarle fotocopia a todos los libros que presentó? Y me dice, ¿a dónde le deposito? Le digo, muchas gracias por su interés. ¿Por qué no esperamos que salga el otro video con 10 libros más para así hacer el servicio completo y sumar 10 libros más? Entonces, ¿quién sabe si tú aguardas para hacer el mandado completo? La imbécil del otro lado responde, sí, de acuerdo, me puede esperar. Una persona que te pida para fotocopiar 5. Yo no tengo teléfono celular. Uso muy poco el computador. Lo uso como una máquina de escribir. Todos mis escritos son hechos a mano. Todas mis reflexiones son hechas a lápiz y escritas. Y después hago el ejercicio y una máquina de apretar teclas, donde tú no defines nada. El teléfono celular y el computador te roba la creatividad. Tú simplemente eres una extensión de una tecla. Nosotros somos extensiones de teclados. Se te quitó el trazo. La gente estudió mental, ya no usa los dedos. Usa las uñas para apretar teclas. No se dan cuenta que cuando yo escribo, tengo la conexión del arte, de la creatividad. La escritura es un arte, el trazo es un arte. Una letra es una pintura, es un arte, es una imaginación. Cuando tú vas a hacer la letra A, es un dibujo, un diseño. Eso permite una conexión neural. Los dedos son extensiones del pensamiento, del desarrollo neural. Por eso cada vez entre más teclas, más teléfonos usan, más imbéciles son. Estos que estábamos aquí sentados, observaba yo al señor rector entretenido con su cédula. Le valía madre que estaba hablando. El señor entretenido, qué respeto. Estaba allí con su teléfono celular respondiendo así. Ese es el rector de una universidad. ¿De qué?
Estamos huecos. Son grandes edificios. El último piso está desocupado. Da asco hoy las universidades. Da asco. Feudos. Corruptela. Hablan de transparencia, pero sus oficinas están cerradas. Necesitan puertas. Una universidad debería tener puertas. Una universidad debería caracterizarse por tener un jardín del saber, el rincón de los oficios del saber. Eso deberíamos de tener en una universidad. Un rincón de sabiduría, un rincón de oficios. El rincón de los oficios. Esos son el lugar donde la tortura de la memoria ofusca la capacidad. En estas instituciones todavía se hacen pruebas de evaluación y en un semestre se le hace tres parciales al estudiante. La memoria no hace parte del saber, la memorización, el obedecer. Todas estas instituciones están mandadas a recoger en su mecanismo de evaluación. A los estudiantes se les somete a una prueba, pero el profesor no se somete a la prueba. Entonces, un día un profesor me decía, es que los estudiantes no estudian, todos van perdiendo la materia. Digo, profesor, el que está perdiendo la materia es usted. Usted es un pésimo profesor. ¿Por qué dice eso? Porque tus estudiantes no dan buenos resultados. Cuando ingresan algunos módulos en la universidad en un semestre, las personas que interactuamos en la sala, en un semestre, junto conmigo, leemos 6 libros. Yo no hago evaluaciones. Leemos libros y exponemos sobre libros. Y leemos con criterios propios. Y así hacemos todo un tratamiento agropsiquiátrico. Se necesita un tratamiento agropsiquiátrico. Esto es un poco la idea que vamos a trabajar en estos días. La agricultura orgánica no es una sustitución de insumos. La agricultura orgánica es tener un enfoque diferente en la manera de hacer lo que nosotros pretendemos procesar en la tierra. Es una nueva visión de comprender y entender las cosas, donde siempre estamos jugando con algo incierto, la manifestación de la vida. Una sola pieza que usted mueva en un suelo es fantástico, es fantástico. Los aromas que un suelo desprende cuando recupera su biología es fantástico. Nunca nos hablaron de los aromas de la tierra. Cuanto más fuertes sean los aromas de la tierra, más diferentes olores de geosmina, de respiraciones y transpiraciones de hongos y la microbiología. Ese olor que nosotros sentimos de tierra cuando llueve es la manifestación del sudor y la transpiración de la vida. Cuanto más intenso, más diversificado es el suelo de la tierra. Hoy, cuando llueve, ya no hay aroma de vida. Ahí es vapores de veneno, muerte. Cuando llueve en suelos que han sido recalentados y están fugados por veneno, se levanta ese vapor y esa nube de veneno. Ya no tenemos derecho a sentir el aroma de la tierra. Ya está peligroso que llueva, porque se levanta el vapor del veneno.
El vapor de veneno está conectado con todo. El veneno camina. 30% de todos los venenos fosforados altamente con solventes, antes de llegar al suelo se evaporan y se descargan en otro lugar. Todo está conectado. Y la mayor conexión que existe en genética es el medio donde estamos, llamado medio ambiente. El medio ambiente es la extensión de nuestra genética. El medio hace la variedad. El medio hace la posibilidad de la vida. Siempre nos hablaron de genética en la manifestación del cuerpo y nunca nos hablaron de la manifestación de la genética en el medio. Medio es genética. ¿Y por qué no nos hablan que el medio es genética? No nos hablan que el medio es genética porque el medio no se puede registrar y no se puede transformar en una patente. Yo no puedo hacer una patente de 1 grado centígrado. Yo no puedo hacer una patente de un color. Yo no puedo hacer una patente de un rayo solar. Yo no puedo hacer una patente de mayor o menor intensidad de luz. Todo eso es medio. Yo no puedo patentar la humedad. No puedo patentar el agua. Todo esto es medio. Por lo tanto, ¿qué es lo que se patenta? El objeto. Y el objeto se llama gen. Por eso las industrias se centran en el estudio de los objetos. ¿Y qué son los objetos? El gen en un laboratorio. Por eso ellos trabajan con fracasos. La manipulación de un gen en un laboratorio es un rotundo fracaso. El mayor enemigo de un científico y la persona y el profesional más frustrado en la vida es un geneticista. Lo que él dice hoy, mañana es otra. Porque el día que usted diga que hay una estabilidad genética en la vida, usted está negando la evolución. ¿Qué es evolución? La constante transformación de los genes. La coevolución. La coevolución se hace con el medio. Esto es agricultura orgánica. Aprender a leer el medio para tener una coevolución. Cada vez que entendemos más, respetamos más y usamos menos lo artificial. Comenzamos a entender el medio. No hay que matar el insecto, hay que entender el medio del insecto. Cuando matamos el insecto estamos aparentemente solucionando el problema, pero el problema continuará, porque la causa no la hemos tocado. La mejor relación de controlar un insecto o una enfermedad en un cultivo es estudiar su relación con el medio. El mero hecho de modificar una altura en una planta permite mayor circulación de aire, lo que permite una mayor deshidratación de un insecto suficiente para que desaparezca de un cultivo. Aumentar la velocidad del viento y del calor en una pastura es suficiente para eliminar un ataque intensivo de un homótero, de una cigarra, modificando velocidad, modificando humedad, modificando calor. Con eso controlo un insecto, sin necesidad de aplicar un veneno. ¿Por qué tengo que estudiar una cosa que es básica, ausente en las universidades? La etología, el estudio de los comportamientos, el estudio de los fenómenos. Queremos matar, pero no conocemos las condiciones básicas. ¿A quién queremos matar? La gente cree que se debe hacer agricultura simplemente conjugando el verbo matar. La mejor manera de hacer una agricultura orgánica es conjugando el verbo convivir. Yo vengo trabajando la parte de refugios en el manejo de cultivos. Luego manejando el plátano y luego manejando ahora en citricultura, donde he cambiado la forma de manejar los refugios.
para eliminación totalmente de los herbicidas. Un éxito rotundo. Refugios. Donde las máquinas se tienen que modificar porque las máquinas obedecen a una estrategia de dependencia totalmente de su aplicación. Aquí en México hay una máquina que le llaman desbaradora. Pero ella siempre multipla a la misma altura. Pero si usted modificara las condiciones de levantarla a diferentes alturas del suelo, usted tendría un éxito en esta tecnología. Y si le hace un agujero a un lado, tiene doble éxito. No, esas máquinas vienen con un propósito. Una solamente altura y arrasar con todo. Ahí viene el conocimiento. El problema no es si la tecnología es buena ni mala. El problema está cuál es la capacidad que usted tiene para aplicar esa tecnología. ¿Con qué conocimientos yo voy a decidir aplicar esa tecnología? Entonces el problema es nuestra ausencia para saber describir, descifrar, decodificar la tecnología. Cuanto menos participamos en el proceso de la elaboración de la tecnología, más fracaso vamos a cosechar, más máquinas y más tecnología usted va a comprar. Y eso es lo que quiere la industria. Un agrodependencia cíclica. Descarte, consuma cada vez más y más. Y no se resuelve. Resuelve la economía de ellos. Cada vez menos campesinos, cada vez menos productores. Cada vez más monocultivos y cada vez más centralización de tierras. Esta es la dura realidad. Argentina en sus últimos 20 años desplazó 620.000 familias del campo hacia la ciudad y el cinturón de Buenos Aires, donde se concentraron las tierras de los grandes productores de soya transgénica, donde hoy están llegando casi junto con el maíz en transgénicos a 30 millones de hectáreas. 60% de la ganadería a nivel mundial depende del consumo de soya transgénica argentina. 60%. Los vegetarianos y los veganos hablan de dietas, y toda su dieta es una monodieta, todos a base de soya, y no saben lo que están comiendo ahí. La soya no es alimento humano, la soya es para animales. La soya no nutre al humano. Hay un problema grave hoy en día, autismo. De cada 3 niños, 1 está naciendo autista. Y cuando se estudia, está totalmente relacionado con la dieta nutricional de sus padres y la dieta que recibe. Autismo. Una deficiencia totalmente de la diversificación nutricional. Es una erosión totalmente del estómago. Los imbéciles de los médicos hablan que el estómago es el segundo cerebro. Mentira, es el primer cerebro. El intestino es el que da origen a las neuronas. No es el segundo, es el primero. Un ser vivo sin cerebro funciona. Un cerebro sin intestino no funciona. Usted puede aplazar un pensamiento, jamás una gana de cagar. Podemos hacer una apuesta, una demostración científica. Yo aplazo un pensamiento y usted aplaza una cagada. Una cagada apaga totalmente la capacidad del pensamiento. Usted cuando tiene ganas de cagar no piensa en ninguna idea, sino cagar. Haga el ensayo. Dentro y siéntese en una mesa y discutir algo. Y que le den ganas de cagar, usted para la conversa. La mejor manera de debatir con un tipo para ganar el debate es que tenga ganas de cagar. Sí, claro. No dejarlo levantar y tenerlo ahí. Y decir la condición de la mesa, el que levante primero pierde.
Así de sencillo. Es gracias a la descomposición que vivimos. Nosotros somos una eterna descomposición. Somos transformadores de constantes espirales. La vida no es cíclica. No existe el ciclo. El ciclo es una ilusión como la pieza y la parte. Esto es un poco, vamos a tratar hoy de hacer cambios minerales. Vamos a entender un poco sobre las relaciones de los minerales y las plantas. Vamos a aclarar algunas cosas. Yo le voy a colocar un ejemplo. Traigo a bacalar una variedad de tomate, hago una cama y planto mi tomate. Ese tomate, ese suelo totalmente calizo y de cal petrificada de bacalar, no le va a dar condiciones a ese tomate. Entonces, usted recurre a tecnologías y entre ellas usted trae una cosa que hoy está de moda llamada harina de rocas y le coloca. La pregunta que yo le hago, la harina de rocas que usted trae, ¿para quién es? ¿Para quién usted la aplica? ¿Para el suelo o para la planta? El suelo por origen de bacalar es este que tenemos. Planto tomate, no brota, no veste. Me recomiendo una serie de insumos, traigo los minerales, le aplico y la planta comienza a crecer. Pregunta que yo les hago. La harina de rocas que yo aplico en el suelo, ¿para quién es útil? ¿Para el suelo o para el tomate? No me digas que no va a ser capaz de responder. No me dé la posibilidad de nuevamente confirmar lo que yo pienso. Ahora el suelo, porque cambiando los elementos del suelo permites que haya una mejor comunicación entre los demás raíces. ¿Para quién es bueno los minerales? ¿Para el tomate o para el suelo? El suelo por su origen es el origen, ¿no? El suelo no se cambia por origen. Usted fue el que inventó traer tomate. ¿Usted la tecnología la está aplicando para quién? ¿Para el suelo o para el tomate? Para el tomate. Lógico, ¿no? El tomate es un extraño para el suelo, ¿no? Usted tiene que traer tecnología para quién? ¿Para el suelo? No. Tiene que tener tecnologías para el tomate. Por lo tanto, tenemos que corregir. Los suelos no se remineralizan. Y hoy hablamos remineralizar los suelos. Los suelos por su origen no cambian. El suelo no cambia. El suelo es el suelo. Por su origen no cambia. El extraño es el tomate que necesita un auxilio porque este no es suelo para él. Fue usted que inventó traerlo. Tengo una planta local, nativa. Ahí está. No necesito que trajera un mineral. ¿Por qué? Porque ella está para el suelo y el suelo está para ella. Hay una identidad. Entonces tenemos que llegar a ciertas cosas donde decimos, cuanto más distante la identidad de un cultivo del suelo por su origen, más tecnología yo tengo que aplicar. Entonces, el problema no está en la tecnología, porque la van a vender la tecnología. La pregunta es, ¿a qué costo yo hago esa aplicación tecnológica? Entonces, en bacalar no es negocio plantar hortalizas, porque este clima es voraz en la mineralización de los suelos y de la materia orgánica. Aquí al frente, en Belice, hace 15 años, hubo un fracaso. Había mucha producción de piscinas de camarón en Belice. Por supuesto, saqué en inglés, ¿no? No sé por qué.